Vicente Márquez es internacionalista graduado de la Universidad Central de Venezuela y es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Santa María. El tema del petróleo, por supuesto que no solamente en Estados Unidos, en Europa y todos los países importadores están felices, mientras que los productores, algunos sobre todo los que dependen del petróleo, están muy golpeados. Otros, como el mundo árabe, han tenido reservas y están sobrepasando la crisis. ¿Esto durará mucho o crees tú que esto pueda ser rápidamente superado? La situación del petróleo de alguna manera es un efecto cíclico. Acuérdense que en los ciclos económicos siempre hay momentos de alza de precios y momentos de baja de precios. En este caso, actualmente tenemos una sobreoferta de petróleo en el mercado, producto de las nuevas explotaciones que está haciendo Estados Unidos, el lanzamiento de toda esa oferta que ellos están haciendo, el hecho de que Rusia, a pesar de las sanciones, ha incrementado su producción y que los mismos saudíes están produciendo más. Y eso de alguna manera va a llevar que por lo menos en unos 2 años, 3 años, probablemente nos encontremos en un escenario de precios bajos, que para los países industrializados es una bendición, porque de alguna manera al tú tener un petróleo más barato, la gasolina es mucho más económica. Es lo que veíamos en Estados Unidos, estamos viendo en Europa, ¿no? En efecto, es exactamente igual, quizás obviamente cambiando el tema de precios específicos, pero los precios evidentemente van a la baja. Eso obliga a América Latina, sobre todo en materia comercial, a buscar otras alternativas, ¿no? Muy probablemente, sin embargo, hay que hacer una acotación. Los países de la América Latina, que son importadores netos de petróleo, también están viendo una gran ventaja en esta situación. Centroamérica, por ejemplo. En el caso de los países productores, caso Ecuador, caso Venezuela, inclusive otros que de repente se me pueden estar escapando, México. Necesariamente, exacto, México, inclusive Trinidad, están de alguna manera, se van a tener que ver en la necesidad de diversificar su oferta exportable. Ya algunos países lo están empezando a hacer. Otros obviamente están un poco detrás, pero evidentemente tienen que buscar diversificar sus ingresos porque eso va a impactar en las cuentas fiscales a mediano plazo. Teníamos aquí al responsable del ALBA y precisamente hemos hablado también con los representantes de Mercosur. Ayer hablábamos con el presidente de la Cámara venezolana de Argentina y era la misma norma, ¿no?, de que buscar espacios geopolíticos y económicos donde nuestro comercio pueda ser mucho más intenso, pero también con mayor seguridad jurídica y con mayor producción. En efecto, ese es un tema muy importante. Recuérdese que siempre en el caso de los países, en este caso petroleros, la necesidad de diversificar la oferta exportable es necesario y sobre todo cuando estamos en época de precios bajos. Ya como lo dije hace rato, hay varios países que ya están en ese sentido, caso México, caso Ecuador, inclusive Trinidad, mientras que otros están quizás aún en una fase muy primigenia, pero evidentemente tenemos que diversificar la oferta para que de alguna manera esos periodos cíclicos del precio no nos afecten a nivel macroeconómico. Usted ha sido profesor o es profesor de negociaciones internacionales. Hay que también en esa área del comercio aprender a negociar precisamente en nuevos mercados y en estos espacios como el ALBA o lo que decíamos el Mercosur o UNASUR, la CELAC. Son espacios que están creándose y el venezolano tiene que aprender a cómo, más allá del petróleo, ver otras alternativas, ¿no? En efecto, hay que usar, el petróleo siempre va a ser una herramienta, un instrumento para negociar, sin duda alguna, y Venezuela obviamente ahí tiene una gran ventaja, pero necesariamente tiene que pensar en la complementariedad. Necesariamente, ¿por qué? Porque si seguimos siendo solamente el proveedor de petróleo, ya a corto plazo, en esta situación que se nos está presentando, ya la situación no va a ser la misma de hace un par de años en donde Venezuela podía, de una forma mucho más amplia, establecer una oferta más generosa por los altos precios. Ahora Venezuela va a tender a ser un poco más cauta, no significa que vaya a renunciar a los programas que está haciendo, como lo dijo el secretario ejecutivo del ALBA hace unos minutos, pero evidentemente va a haber un cambio y Venezuela en este caso va a tener que aplicar algunas medidas precisamente para que ese equilibrio no se vea perjudicial para Venezuela en este caso. Sí.